Hola hermanos, ¿cómo están? Un gusto en saludarles, espero que haya tenido una semana bendecida. Vamos a ir a la palabra, le invito a buscar en sus Biblias Mateo 20:25. ¿Ya? Vamos a hablar hoy día sobre un tema práctico, un tema que yo creo que en el día a día podemos vivir, podemos aplicar, ¿ya? Y tiene que ver con el servicio. ¿Ya? Leamos entonces Mateo 20:25. Dice, entonces Jesús los llamó y les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas. No será así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este es un pasaje interesante, ya si usted lo lee un poquito agua arriba, en Mateo 20:20, muestra una especie de disputa entre los discípulos, ya que estaban preocupados de quién sería el mayor, quién sería el primero, quién iba a mandar, quién se iba a enseñorear sobre otros, ya quién iba a ser el papa, ya no. Eh, Muestra de alguna forma un corazón en el que todavía no, 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 no estaba el Espíritu Santo. Eh, Jesús les dice, miren el mundo como es, los gobernantes enseñorían de las naciones, los grandes ejercen autoridad, ¿ya? Y le dice dos cosas, ¿ya? Lo primero, el que quiera ser grande será vuestro servidor, ¿ya? Y el que quiera ser primero será vuestro esclavo o vuestro siervo en otras versiones, ¿ya? Entonces tenemos servidor, siervo, ¿ya? Después dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos, ¿ya? Y acá hay dos palabras del griego, ya que se usan ampliamente en el Nuevo Testamento. La primera es diaconeo, ¿ya? Que tiene que ver con servidor. La otra es doulos, ¿ya? Que tiene que ver con la palabra esclavo o siervo, ¿ya? La palabra diaconeo, la cual viene diácono, claramente, tiene que ver con la administración, ¿ya? Con ayudar, con ministrar, ¿ya? Y se usa en otros contextos como ministro, ¿ya? En otros como diácono y en la mayoría de las partes como siervo o servidor. Por otra parte, la palabra doulos tiene que ver con esclavo, esclavitud, siervo, ¿ya? Eh, pero diría que el uso más correcto tiene que ver con estar sujeto a, estar subordinado a alguien mayor, ¿ya? Y Pablo, por ejemplo, cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo, está diciendo Pablo, esclavo de Jesucristo, alguien que está sujeto al Señor, ¿ya? Cuando Jesús dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no hace lo que hace su Señor, está hablando con esta acepción, ¿cierto? De doulos, de ya no llamaré esclavos, ya, sino después lo llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea que hay dos palabras, me gustaría profundizar en la primera. Ya, yo creo que obviamente ambas están súper relacionadas en su accionar ya en el día a día, pero eh, quisiera profundizar lo que es este término de servidor, ya, que es diaconeo. Eh, Quiero que leamos Romanos 12:3. Dice, ordeno, pues, por la gracia que me fue dada, a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así los muchos somos un cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo según la analogía de la fe. Si diaconado, en el servicio, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que comparte con generosidad, el que cuida de los demás con diligencia, el que hace misericordia
con alegría. Todos somos parte del cuerpo, amén. Todos somos llamados a servir, ¿ya? Todos tenemos dones que el Señor nos ha dado, y de esos dones vamos a tener que dar cuentas, ¿ya? Vamos a hablar de 4 principios, 4 verdades acerca de lo que es servir, ¿ya? La primera, para reforzar y ser quizás un poco redundante ya, servir es administrar, ya, administrar apropiadamente o justamente los dones que el Señor me ha confiado con el fin de cumplir el propósito de Dios para mi vida, ya, en beneficio del prójimo, ya. No hay propósito que no tenga que ver con amar, o entregar, lo que soy a otros, ya. Eh, Entonces, administrar apropiadamente los dones que el Señor me ha confiado. El Señor te ha confiado dones, ¿ya? Con el fin de cumplir el propósito de Dios para mi vida. Hay un propósito de Dios para tu vida, ¿ya? Eh, y lo leemos en Mateo 20:28, en que Jesús dijo: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, ¿ya? ¿Cuál era el propósito de Jesús? Era dar su vida, entregarse por otros, ¿ya? Ese era el servicio. Entonces Jesús dice: vengo a servir para cumplir mi propósito, que es dar mi vida en rescate por muchos, ¿ya? De alguna manera servir implica despojarnos de lo que somos, renunciar a lo que queremos, ¿ya? Y lo cierto es que damos, entregamos de lo que somos, ¿ya? No podemos dar lo que no tenemos. Entonces es importante conocer esos dones, saber para lo que somos buenos de alguna manera, y servir al Señor, bendecir a otros a través de eso. Eh, en general, poco he hablado de las cosas que hago en mi trabajo, pero me gustaría dar algunos ejemplos, contarles también, hermanos, que bueno, hace casi un año, el Señor abrió una puerta, y me ha permitido liderar una empresa como gerente general, ya, un equipo de 50 personas, una empresa que es parte de un conglomerado de empresas tecnológicas. Ha sido una responsabilidad de harto aprendizaje, mucho crecimiento, y también el Señor me ha estado hablando, en el día a día, ¿ya? Porque han habido presiones, y de alguna forma, hay que estar cerca del Señor para poder, resistir muchas veces, y de alguna manera ya, sobrellevar, la responsabilidad. Em, el rol que he tenido es una experiencia, yo creo que amplia, intensa en administración, ¿ya? Primero del tiempo, hay que saber priorizar muchas veces la agenda, eh, también el equipo de trabajo y los distintos recursos del cual de alguna manera hay que dar cuenta. Eh, y este año de distintas experiencias yo lo resumiría en una palabra, que es servir, ¿ya? Yo creo que lo más importante, es servir a otros, poner foco en las personas para que estén bien, ¿ya? Eh, ¿Cómo se logra esto? Bueno, escuchando a las personas, potenciándolas, procurando muchas veces la movilidad interna, y obviamente logrando los objetivos, las metas de la empresa, porque en el fondo, si se logra, la empresa crece, y si la empresa crece, todos pueden crecer con la empresa. Entonces, este tema de la administración, es un tema que está muy ligado al servicio, ¿ya? Y la pregunta es: ¿cómo sirvo al Señor a través de lo que hago? ¿Cómo sirvo a otros a través de lo que el Señor ha puesto en mí?
Y lo primero es conocer lo que eres, saber lo que el Padre ha depositado en ti, y luego administrándolo, obedeciendo, aprovechando el tiempo, de alguna forma soñando sueños grandes, haciendo crecer esos dones hacia una expansión, ¿ya? No conformarse con lo que somos ahora, sino sabiendo de que hay más en el Señor, ¿ya? Entonces servir es administrar, ¿ya? En el sentido de que el Señor pone algo en tu mano de lo cual tienes que dar cuenta, pone esos talentos que tienes que multiplicarlos. Eh, Ahora, ¿cómo administrar? Es un tema, un tema creo que amplio que podemos dejar para más adelante. Segundo, servir es escuchar. Ya lo había mencionado. De alguna forma, el que gobierna sobre otros o ejerce autoridad tiene la prioridad, la preeminencia para hablar, ya, para dictaminar, para imponer. Pero el que es siervo, ya, el que es un servidor, primero escucha, ya, primero se da un tiempo de observar, ya, entiende de que no sabe todo, ya, y por lo tanto se abre al aprendizaje para luego servir, luego entregar todo lo que tenga que entregar, que finalmente es administrar estos dones en beneficio de otros. Y esto es súper importante. Y en mi experiencia, primer mes en un nuevo trabajo, lo primero es conocer al equipo, conocer a las personas, entender sus motivaciones o desmotivaciones, expectativas de crecimiento en lo personal. eh, y eso ayuda de alguna forma a generar un mejor ambiente, generar eh, mayores vínculos de confianza y más motivación. Servir es escuchar, es lo primero. Em, Punto 3. Inevitablemente servir es influir en otros, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando servimos nos vertimos, entregamos lo que somos, lo que el Padre nos ha confiado en otros, ¿ya? ¿Y quién más que Jesús, que influyó, impactó, trastornó a toda una era a través de lo que Él era, a través de su propósito, ¿ya? Y si uno ve los dones, ve lo que cada uno puede hacer en el día a día, siempre estamos de alguna forma con la posibilidad de influir, ¿ya? Quien enseña, por ejemplo, en un colegio, entrega, ¿cierto? Día a día lo que tiene, lo que prepara a los niños, ¿ya? Uno mismo en la casa como padre o como madre, uno sirve, siempre está sirviendo a los hijos, cuidándolos, alimentándolos, hablando con ellos. Y eso de alguna forma influye claramente en todo lo que los niños son, ¿ya? En su bienestar, en su salud, en su formación como persona, como hijos de Dios. La pregunta es cómo influir. También es un tema que puede dar para largo. Eh, pero a mí me gusta, cuando estaba preparando el tema, me acordé de una serie que vi hace algunos meses. Una persona que siempre preguntaba, hola, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Ya? No sé si la vieron por ahí, New Amsterdam. Eh, y siempre preguntaba, hola, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Ya? Eh, y no desde el escritorio, sino siempre en terreno, siempre cerca de las personas, no esperando que lleguen los problemas, sino yendo donde realmente había una necesidad. Eh, y preguntar en qué te puedo ayudar, diría que es algo que todos podemos hacerlo, ya demuestra interés, preocupación en el otro. También es la capacidad de escuchar, ya de estar atento a quizás las dificultades, quizás las frustraciones, angustias que otros puedan tener, ya. Y de alguna forma te pone en una posición en que tú quieres
quitar impedimentos o generar las condiciones apropiadas para que mi prójimo pueda avanzar, pueda prosperar en todo, pueda lograr sus objetivos, en definitiva sean felices. Eh, Servir nos relaciona o nos conecta con otros, ¿ya? Servir no es una acción solitaria, ¿ya? Eh, en su esencia, servir nos conecta con el prójimo, ¿ya? En la influencia se genera también la multiplicación. Eh, para muchos quizás pueda ser un principio de liderazgo, de que liderar o influir te lleva a multiplicar. ¿Ya? Para mí tiene que ver mucho más con poder formar personas, generar confianza y poder delegar y de alguna forma ir dando una retroalimentación que lleve al crecimiento. Entonces, servir es administrar, servir es escuchar, servir es influir. Y punto 4, servir es humillarse. ¿Ya? Esto no tiene que ver con maltratarse o hacer de alguna forma el ridículo. ¿Ya? Esto tiene que ver con ser genuinamente humildes, con estar dispuestos a padecer, dispuestos quizás a hacer lo que sea necesario por el bien de mi prójimo. ¿Ya? Y qué mayor ejemplo que Jesús, ¿cierto? Dice la palabra que Él, siendo en forma de Dios, se hizo hombre. ¿Ya? Y siendo hombre, tuvo una muerte indigna, que fue la muerte en la cruz. ¿Ya? Entonces Él, para cumplir su propósito, se humilló, ¿ya? Se humilló a sí mismo. ¿Ya? Yo creo que lo práctico esto tiene que ver con no tener problemas e impedimentos de hacer cosas que quizás no nos acomodan o quizás a la vista de otros puedan no ser apropiadas. ¿Ya? Eh, en mi caso, bueno, hace algunos años participé en una asesoría que le hicimos a una empresa de pizza, a Domino's Pizza, ¿ya? Y me sorprendió en un momento ver el nivel de compromiso de los gerentes, ¿ya? La verdad es que todos, ¿ya? Incluyendo al CEO, al gerente más top, ¿ya? Todos sabían hacer pizza, ¿ya? Y no solo eso, sino que en los días más complicados del año, ¿ya? Por ejemplo, en Año Nuevo, iban a trabajar, ¿ya? A los puntos de venta de las pizzas, ¿ya? Todos sabían por lo que pasaban las personas que trabajaban ahí, ¿ya? Por el calor, por las condiciones de seguridad, ¿ya? Eso hablaba de un compromiso, de un liderazgo, en el fondo, que iba más allá de mandonear, ¿ya? Sino que realmente estar ahí en terreno, ¿ya? Servir es humillarse, sí. Yo creo que se trata de finalmente saber quién soy, ya cuál es mi posición, y que de alguna forma puedo hacer cualquier tarea, ya por el bien de la organización en este caso, ya. Pero nuestro propósito tiene que ver con realmente ser obedientes, ya. Muchas veces con poder padecer, ya. Eh, Viene a mi memoria esa parte en que Jesús lava los pies de sus discípulos. Eh, Lavar los pies, entiendo que era una tarea reservada para los esclavos, era una tarea humillante, pero Jesús sabía quién era, ya sabía de dónde venía, sabía hacia dónde iba, ya, y él hizo ese acto finalmente de servicio, ya, que sin duda caló hondo en el corazón de los discípulos. Dice la palabra, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, eh, y todos vosotros revestidos de humildad, eh, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sed humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces servir es administrar, servir es escuchar, es influir y servir es humillarse. Hoy Jesús nos llama a mirarlo. Él es nuestro ejemplo de servidor. Examinémonos. ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Estamos queriendo ser los mayores o los primeros? ¿Cuáles son nuestras motivaciones al servir? El llamado es a la práctica, ¿ya? A operar
en lo que somos en Dios, mirándolo a Él eh, y con el entendimiento de que servir realmente es un llamado para todos nosotros. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.